Mi familia me quiso dejar en bancarrota, pero yo fui más astuta que ellos. Desde niña, fui la oveja negra de la familia. Mi nombre es Emily, y crecí sintiéndome como una extraña en mi propia casa. Mi madre decía que era muy sensata, que lloraba con facilidad, y mis hermanos se burlaban de mí por no tener la fuerza ni el temple que supuestamente corrían en nuestras venas. Si sacaba buenas notas, se decía que fue suerte; si algo salía mal, la culpa era mía. Mi familia vivía cómodamente, rodeada de lujos, pero cuando se trataba de mí, siempre había una excusa para negarme ayuda o apoyo. Sabía que si me quedaba, nunca lograría nada, pues mi familia estaba empeñada en hacerme creer que no valía nada. Con el tiempo, mis días se volvieron una lucha constante. Sin ningún tipo de ayuda ni respaldo, empecé a trabajar en pequeños empleos, desde mesera hasta limpiadora, para ahorrar y pagar mis estudios en administración de empresas. Mi oportunidad llegó cuando encontré un puesto en una pequeña firma de consultoría. Allí, aprendí lo necesario para desarrollar mis propios proyectos. Trabajé día y noche, ahorrando cada centavo y planificando cada paso. Así fue como, con esfuerzo y sacrificio, logré abrir mi propia empresa de servicios tecnológicos. El camino no fue sencillo, pero poco a poco, el negocio comenzó a prosperar, ganando clientes y, finalmente, reconocimiento. En 5 años, pasé de tener una cuenta vacía a convertirme en una empresaria respetada, una mujer con éxito y fortuna. Pero lo que más me llenaba era el hecho de que había logrado todo sin la ayuda de nadie, especialmente sin la de mi familia, que durante años me había menospreciado. Justo cuando sintió que había alcanzado la cima, empezaron a aparecer esos mensajes que jamás esperé. Mi madre me llamaba con frecuencia, diciendo que extrañaba mi voz, que quería saber cómo estaba. Mis hermanos me escribían de vez en cuando, preguntando sobre mi vida y diciéndome cuánto deseaban verme. Al principio, me llenaba de emoción la idea de que por fin me estuvieran valorando. Me convencí de que, con el tiempo, quizás habían cambiado, que ahora podía ver en mí a una mujer independiente y exitosa. El primer encuentro familiar fue extraño. Mis padres organizaron una cena elegante en la casa donde crecí, y todos parecían tan felices de verme. Mi madre me abrazó, mis hermanos reían conmigo y hasta mis primos, que nunca me dirigieron la palabra, me trataron como si yo fuera su persona favorita. Por momentos, olvidé los años de desprecio, me dejé llevar por la ilusión de que éramos una familia. Pero las cosas no tardaron en mostrar su verdadera naturaleza. Unas semanas después de esa cena, mi madre me llamó desesperada. Tu hermano lo perdió todo en un mal negocio, Emily, necesita ayuda, es la única forma de salvarnos, me dijo, con un tono tan dramático que no pude resistir. En un impulso de compasión, decidí ayudarlo, confiando en que, por primera vez, mi familia apreciaría mi esfuerzo. Comencé a transferir dinero para cubrir deudas, ayudé a pagar la hipoteca de mis padres e incluso compré una propiedad a nombre de ellos. Mi intención era salvarlos, darles una nueva oportunidad, sin imaginar que me estaba envolviendo en una red de mentiras. Pronto empezaron a surgir problemas en mi empresa. De repente, decisiones importantes parecían haber sido tomadas sin mi conocimiento, documentos que yo nunca había firmado aparecían con mi nombre, y transferencias inexplicables drenaban mis cuentas. Al principio, pensé que estaba siendo atacada por la competencia, pero algo no encajaba. Decidí contratar a un abogado y a un investigador privado, y fue entonces cuando la verdad comenzó a revelarse, golpeándome como una ola helada. Mi familia, mi propia sangre, había estado conspirando para despojarme de todo. Mi madre era quien orquestaba todo, manipulando a cada uno de mis hermanos y primos para mantenerme atrapado en sus mentiras. El hermano que supuestamente había perdido su dinero jamás lo había perdido. Todo había sido un montaje para jugar con mi compasión y arruinarme. No fue fácil enfrentar la verdad. En una confrontación desgarradora, lo cité en la misma casa donde me habían invitado a esa cena. Mostré cada prueba, cada documento que demostraba la traición. Mi madre, al verso descubierto, simplemente esbozó una sonrisa amarga y me dijo, siempre fuiste una soñadora, Emily, pero también fuiste ingenua. Pensabas que podías ganarnos, que eras mejor que nosotros. Pero, querida, nadie en esta familia te respeta. Mis hermanos no dijeron nada, solo miraban el suelo, conscientes de que yo tenía razón, pero sin un solo rastro de remordimiento. A pesar de todo el daño, me quedaba un último recurso legal. Decidí ir hasta el final, no solo porque tenía la razón de mi lado, sino porque ya no podía permitir que me arrebataran lo que con tanto sacrificio había obtenido. Sabía que, si no hacía algo, me quedarían solo las ruinas de una vida que mis propios familiares habían destrozado a base de mentiras, engaños y manipulaciones. El proceso judicial comenzó como una tormenta silenciosa, pero pronto se transformó en un huracán que lo arrasó todo. Mi madre, con su falsa cara de preocupación, se presentó como una víctima, diciendo que su hija la había despojado de todo, y que, por su culpa, su familia estaba arruinada. Pero el peso de las pruebas estaba de mi lado. Documentos falsificados, registros bancarios alterados, transferencias fraudulentas. Los testimonios de las personas que habían sido engañadas por ellos fueron cruciales. Y, poco a poco,
mi familia quedó expuesta ante los ojos del mundo. No fue un camino fácil. Durante esos meses, me enfrenté a un mundo que ya no reconocía, lleno de traiciones y mentiras que me hicieron cuestionar todo lo que alguna vez había creído. Hubo noches en las que no podía dormir, días en los que la ansiedad me consumía y sentía que estaba luchando contra fantasmas, esos mismos que, en su momento, llamé padre, madre, hermano y hermana. Cada vez que veía a mi madre en los tribunales, con su gesto fingido de sufrimiento, quería gritarle todo lo que había guardado dentro durante años, pero me contenía. Sabía que ahora, lo único que importaba era la justicia, y estaba dispuesta a obtenerla. Que habían sido tan cobardes como para no enfrentarme directamente, comenzaron a sumarse al teatro de acusación. Los recuerdo mirándome desde el estrado, como si todo lo que yo había hecho fuera de un error, como si ayudarlos a ellos hubiera sido una forma de traición. Solo queríamos tu bien, Emily, dijeron. Pero esas palabras, aunque dulces, ya no tenían poder sobre mí. No había vuelta atrás. Había perdido la inocencia y la fe en ellos, y con ello, la capacidad de perdonarlos. No era legal, sino también emocional, una batalla interna que me desgastaba pero que me fortalecía al mismo tiempo. El juicio se extendió durante meses, y mi familia, acostumbrada a jugar con las reglas, comenzó a mostrar daños. Las mentiras se hicieron cada vez más evidentes. Cada vez que uno de ellos intentaba crear una nueva narrativa, yo estaba allí, con las pruebas que dejaban claro quién estaba mintiendo y quién estaba hablando con la verdad. En que las miradas de los abogados de mi familia, llenas de desesperación, me daban un extraño sentimiento de triunfo. Sabía que estábamos cerca del final. Finalmente, el juez dictó sentencia. Fue una victoria, pero una victoria amarga. Recuperé casi todo lo que me habían quitado. Las propiedades, las cuentas bancarias, incluso las acciones de mi empresa. Costó fue la realización de que, aunque la justicia me había dado la razón, nunca podría recuperar lo que realmente había perdido, la ilusión de una familia. Después de todo, la riqueza material se puede recuperar, pero el daño emocional que ellos me causaron era algo que quedaría conmigo para siempre. Mi familia intentó apelar, pero era evidente que sus posibilidades de ganar eran nulas. Y nunca volveré a perderme en ella. Después de ese encuentro, corté cualquier tipo de comunicación con ellos. No quise verlos más. No quería saber nada de ellos. En lugar de seguir luchando por un amor que nunca existió, decidí dedicarme a sanar y reconstruir mi vida, esta vez, por mí misma. No necesitaba su aceptación, su amor, ni su falsa solidaridad. Realmente necesitaba era mi paz. El proceso legal se cerró, y con ello, las puertas del pasado. Vendí la última propiedad que me quedaba en ese mundo que ya no reconocía, y con la suma de dinero que obtuve, creé una fundación dedicada a ayudar a mujeres que, como yo, habían sido víctimas de abusos emocionales y manipulaciones por parte de sus propias familias. Esfuerzo en algo que tuviera sentido, algo que me permitiera dejar atrás la amargura de los últimos años. Hoy, años después de aquella pesadilla, miro hacia atrás con una mezcla de gratitud y tristeza. Gratitud porque, a pesar de la oscuridad, logré salir adelante, más fuerte y más sabia. Y tristeza porque, al final, lo que más me costó fue darme cuenta de que la familia no siempre es la que uno espera que sea. Las personas más cercanas a ti son las que te destruyen, y solo entonces te das cuenta de que lo único que realmente importa es uno mismo. Me enseñaron a luchar por lo que valía la pena, y aunque la vida me quitó mucho, también me dio la oportunidad de encontrarme nuevamente. Y esa es la verdadera victoria.